Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Es para mí un honor estar en este cuarto foro de líderes de calidad con la importante tema sobre la normalización como herramienta clave para un futuro sostenible. Mi presentación se va a realizar en función de esa adaptación y esa mitigación que nosotros debemos tener, pero no olvidando la normalización y esa respuesta al cambio climático en las organizaciones. Mi nombre es Sheila Soteldo, soy ingeniero con una maestría en administración de empresas. Tengo experiencia de más de 30 años en diferentes sistemas de gestión, facilitadora y también auditora. Y en este caso me toca exponer sobre este importante tema que es el del cambio climático, la normalización y nuestros sistemas de gestión. Bueno, ¿qué vamos a descubrir? Pues en este caso, recordar otra vez lo que es el cambio climático. ¿Dónde estamos en este momento con el cambio climático? En estas dos áreas tan importantes que es la normalización y los sistemas de gestión estamos en nuestra organización y las conclusiones que debemos de analizar para poder ver dónde está. Bueno, vamos a empezar entonces sobre qué es el cambio climático. Pero antes vamos a colocarnos en acción y les tengo dos preguntitas. La primera pregunta, escuchen. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables que se ven afectados? Fíjense que estamos manejando por las consecuencias del cambio climático. ¿Y qué medidas se están tomando para protegerlo? Estamos hablando de, y ustedes saben, quiénes son estos grupos más vulnerables. Por favor, si me están escuchando, párense para que puedan identificarlo y entenderlo. La segunda pregunta es, ¿quiénes en las organizaciones son responsables de liderar la implementación de sistemas de gestión y de estrategias para abordar el cambio climático? Si lo conocemos y sabemos identificar quiénes van a ser estas personas o grupo de personas, entonces levánteme la mano derecha si conocemos la respuesta. ¿Qué es lo que estamos apuntando? Que tenemos que en este caso, con el cambio climático, tenemos que pensar en acciones. No solamente va a ser que yo lo sé, que yo lo identifico, que yo lo conozco, sino que tenemos que tomar acciones. Entonces, cuando hablamos de ese cambio climático, bueno, sabemos que vienen de los gases del efecto invernadero y que la mitigación del cambio climático, fíjense que va a consistir principalmente en enfocarnos nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestra vida cotidiana, en evitar, reducir o limitar, pero fíjense la liberación de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen a ese cambio climático, ¿ok? Estas acciones que aumentan esa eliminación de esas emisiones atmosféricas, tenemos que identificarlas dentro de la organización para empezar a tomar acciones para mitigar, ¿ok? Luego vamos a ver qué pasó en esta situación con el cambio climático y nuestro sistema de normalización. Nosotros sabemos que del 2012 la ISO ha colocado un anexo que lo llamaban anexo SL y ahora se llama estructura armonizada, donde todas las normas de los sistemas de gestión, fíjense que estamos estando en la parte normativa, están basadas en este documento. Este es un documento normativo sobre la estructura armonizada y en septiembre del 2013, ¿ok?
se reúnen y ocurre un cambio importante sobre este gran documento. Fíjense que el documento, como ustedes saben, es todos los sistemas de gestión, tienen 10 capítulos, capítulo 1, objeto y campo de aplicación, capítulo 2, estamos apuntando referencias normativas, términos y definiciones, el contexto, el liderazgo, la planificación, apoyo, operación, desempeño y la mejora. Entonces, en este caso, es en septiembre del 2023, cuando la estructura armonizada, que es la guía que nosotros utilizamos, los normalizadores, nos hacen estos cambios y uno de los cambios es en el apartado 4.1, en la cual nos dice, fíjense, por favor, hay que agregarle a los sistemas de gestión de calidad, esto fue en septiembre del 2023, que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Esta estructura armonizada nos sirve para los entes, para los normalizadores y para las empresas y para los países que normalizan, pues de que nos dan una guía. Entonces, esta guía para los escritores del sistema, pues nos dice que tenemos que ver la estructura, cuestiones externas, como culturales, sociales, ambientales, las cuestiones internas, y de acuerdo con el compromiso de la ISO de abordar el cambio climático, los redactores de las normas deben considerar que el cambio climático debe ser pertinente. Entonces, ya sabemos que esto arranca de este documento normativo. No solamente se incluye este cambio, también se incluye cambios en la parte del apartado 4.2, en los cuales no hablan de la pertinencia de las partes interesadas, y aquí nos los coloca en unas notas, ¿ok? Donde nos dice que las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático y nos da una serie de guías para nosotros estar elaborando estos sistemas de gestión. Entonces ya sabemos que por la parte normativa, esta estructura armonizada se cambia en septiembre del 2023, donde nos están colocando, fíjense, como por ejemplo, en la parte de estas partes, tenemos partes interesadas pertinentes, reguladores, organizaciones, clientes. O sea que por la parte de normalización, la estructura armonizada en septiembre del 2023 ya lo están cambiando y por lo tanto todos los sistemas de gestión estarán incluidos. Si queremos hacer un poquito de historia en estos procesos normativos y en esta importancia del cambio climático, pues empezamos desde el 2015, cuando hay el Acuerdo de París, muchos países se colocan y dicen que hay que pensar el problema del cambio climático, que el cambio climático va a afectar a la sostenibilidad de muchas organizaciones. Luego, en el 2015, se documenta y se formaliza las metas del desarrollo sostenible, que son 17, y allí también estos sistemas de normalización en diferentes sectores empieza a relacionar, fíjense, comité de normalización, por ejemplo, el 176, que estamos hablando de calidad, con esas metas de desarrollo sostenible. Luego se está evolucionando, estamos manejando, llegamos al 2021 con una declaración de Londres, en la cual ya se está apuntando que hay que hacer alguna acción, porque en verdad tenemos que ver cómo nosotros tratamos de reducir y mitigar y adaptarnos con respecto a esta realidad que es el cambio climático. Pero pienso que lo más importante fue lo que nos ocurrió en febrero del 2024, cuando ya sale la enmienda a 31 de las normas que teníamos el sistema de gestión, en la cual ya se incluye como un adendum lo que es la parte del cambio climático. Y es allí donde nosotros empezamos a ir trabajando las diferentes empresas que tengan sistemas, los sistemas de normalización, para juntos estar apoyándonos en esta parte.
como habíamos visto en el apartado 4.1, es principalmente donde nos coloca un requisito que nos dice que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Entonces, fíjense que en este caso hay que analizar este apartado 4.1, hay que analizar también las partes interesadas pertinentes para poder ver en verdad si en la organización puede afectar el cambio climático y también que dentro de las operaciones de la organización puede afectar puede afectar el cambio climático. O sea que estamos hablando de una relación en que el cambio climático me puede afectar a mí, a alguna de mis operaciones o a mi gente, y yo también dentro de mi operación yo puedo generar, por ejemplo, gases de efecto invernadero y también estoy contribuyendo a esa aumentar el cambio climático y a generar estas situaciones que estamos allí. Entonces, en la parte de la organización, el primer reto que estamos teniendo desde febrero es que muchas organizaciones están analizando cómo en verdad nosotros afectamos o cómo nosotros nos afecta el cambio climático. Fíjense entonces que la enmienda está muy bien identificado en que la organización deberá determinar si el cambio climático es un asunto pertinente. Y en el caso del apartado 4.2, en la nota de que las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados. Esta es una realidad en la cual estamos viviendo los entes normalizadores, los sistemas de gestión y las organizaciones. Por ejemplo, ya podemos visualizar nuestra enmienda con las tres principales normas, principalmente que tenemos, 9001, 14 y 45, y esta ya las organizaciones ya comenzaron a trabajar. Pero ahora vamos a ir viendo dónde estamos, ¿ok? Bueno, la realidad es que en muchos países que ustedes me están escuchando, ya tenemos requisitos legales y reglamentarios del sector donde nos están apuntando a esa parte del cambio climático. O sea, ya el gobierno está regulando ciertas normativas en las cuales las organizaciones que están dentro de esos países pues tienen que empezar a dar respuestas y lo más importante son acciones. Luego, con respecto a los adendos del sistema de gestión que se documentan en febrero, pues todas las organizaciones que tienen sistemas de gestión, calidad, seguridad, inocuidad, seguridad de información, todo tipo de sistemas que estemos manejando, ya están pensando en su alta dirección y su personal, cómo el cambio climático le puede afectar o ellos pueden afectar al cambio climático. Pero aquí hay algo también importante, que es una realidad y el contexto de las condiciones ambientales está cambiando. Y si la organización y si nosotros no queremos reaccionar, pues esas condiciones ambientales cada vez nos están indicando, epa, aquí estoy, hay más calor, no tengo acceso de agua, hay propagaciones de enfermedades, la infraestructura está afectándose. Entonces, es una realidad en la cual tenemos que estar viendo y nosotros, los gente que estamos en normalización y en sistemas de gestión, tenemos que ver cómo lo abordamos para generar estas acciones que estamos chequeando. Entonces, como estamos en este proceso normativo, también salió un documento del el grupo de auditoría y que nos está dando esos lineamientos sobre cómo auditar el cambio climático, ¿ok? Claro, ellos principalmente lo enfocan al área 9001, pero ya es una idea de una unidad, de una área que se tiene para que nosotros dentro de la organización los revisemos, los analicemos y no olvidemos que cuando ocurra esa determinación es porque me puede afectar los resultados previstos del sistema de gestión. No lo podemos olvidar.
Entonces, por lo tanto, hay análisis PESTEL, análisis DOPA, como quieran ustedes trabajar, y este documento nos dice, oye, háganse esta pregunta, ¿cómo la organización ha determinado que el cambio climático es pertinente? Oye, ¿han determinado si la organización se alinea a los requisitos legales? ¿Ha determinado si la organización se alinea con los requisitos contractuales? Entonces pienso que es muy importante nosotros que estamos en las organizaciones y estamos llevando estos sistemas de gestión, empezar a analizar y empezar a revisar esta información. Pero recuerden, es cuando el cambio climático me puede afectar los resultados previstos del sistema. Luego, fíjense que hay un documento del ICUNEC, ¿ok? En la cual ellos también nos están ayudando en la parte normativa y nos dicen, fíjense, el cambio climático puede afectar los resultados previstos en cualquier sistema de gestión. Y ustedes tenemos que analizarlo en las organizaciones si ocurriría esta afectación en daños o activos, interrupciones operativas, escasez de recursos y cambios en los servicios, ajustes e interrupciones de cadenas de suministro, dinámica de la fuerza laboral. Acuérdense, cambio climático me puede afectar cuando mis trabajadores están haciendo labores al aire libre. Cumplimiento regulatorio y cambios de política y otros aspectos. Entonces, también el ICONEC nos ayuda sobre que estemos pensando y que estemos tomando estas acciones para poderlo manejar. Pero no se nos olvide que cuando estamos manejando el apartado 4.1 y 4.2, todos los sistemas de gestión son interrelacionados. Por lo tanto, si arranco del apartado 4.1, yo tengo que recordar que mi sistema se integra. No nos olvidemos de estas acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque en todos los sistemas de gestión, gracias a nuestra documentación que tenemos de la estructura urbanizada, siempre estaremos pensando en asegurar que el sistema logre los resultados, aumente los efectos deseados, prevenga o reduzca efectos no deseados y logre la mejora. Por lo tanto, aquí tenemos que estar viviendo y entendiendo estas acciones para mitigar riesgos y oportunidades. Como estamos hablando de que mi sistema de gestión es integrado o está interrelacionado, una vez que ustedes hayan identificado el apartado 4.1 como que es algo que es relevante dentro de sus organizaciones y que hayan colocado también o las partes interesadas, no se les puede olvidar y no se pueden quedar allí. Recuérdense que el sistema se maneja con la planificación, hacer, verificar y actuar. Y por lo tanto, este aspecto va a ser muy importante. Y esto nos va a obligar a nosotros a interrelacionar, por ejemplo, el apartado 4.1 con el apartado 6.1. Pero la mayoría de los sistemas de gestión ya nos está hablando de la gestión de cambio. Hay que activar esa gestión de cambio. Por lo tanto, cuando estemos en esta rueda de planificar, hacer, verificar, actuar, vean entonces en esos apartados en los cuales yo tengo que dar respuesta en mi sistema sobre los recursos, sobre la comunicación, sobre la documentación, sobre la operación, los controles, sobre lo que tiene que tener seguimiento y medición, mis auditorías, que tengo que también formar a mis auditores en esta parte del cambio climático. Punto importantísimo, la alta dirección se les va a pedir que ellos tienen que estar pendientes de esa gestión de cambio y de los cambios externos y externos que se está manejando. Entonces, esto para nosotros hay que hacer una revisión transversal del sistema de gestión y no solamente es calidad, cualquiera de los sistemas de gestión que tenemos. Entonces, ¿qué es mitigar?
Mitigar va a consistir en tratar de aminorar consecuencias potenciales del cambio climático mediante acciones encaminadas a disminuir estas benditas emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, yo tengo que ver que dentro de mis operaciones, dentro de mi sistema, qué es la actividad o qué se está haciendo que emite gases del efecto invernadero para yo poder tratar de empezar a mitigarlo, ¿ok? Y en el caso de adaptarnos, van a hacer estas acciones de ese efecto de cambio climático para prepararnos nosotros con antelación, ¿ok? Esa incidencia que nos pudiese afectar en base a nuestros sistemas de gestión. Entonces, estos puntos que se estamos chequeando, tenemos, vamos a ver, adaptación, es el proceso de ajuste a los efectos actuales o esperados del cambio climático, pero fíjense mediante la incorporación de fundamentos y prácticas empresariales que vamos a hacer. También nosotros sabemos que tenemos que tener una capacidad de adaptarnos. O sea, tengo que analizar si nos sucediese que por efecto de una fuerte lluvia tuviese alguna afección de mi infraestructura en el techo, cómo me adapto, cómo lo cambio. En el caso de mitigar, y ustedes saben que tengo que analizar dentro de mi proceso todo lo que tiene que ver con la liberación de gases de efecto invernadero para ver cómo yo tengo que hacer esos controles para mitigarlo. Todo esto, recuérdense que va a aparecer la parte de peligro, porque recuérdense que nuestro sistema es un sistema preventivo, donde aparece la palabra peligro y donde aparece también el riesgo, que va a ser el efecto de la incertidumbre. Pero dentro de este análisis de riesgo, que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tengo que siempre estar analizando dentro de mi organización quiénes son esa parte sensible o que son más afectadas en mi organización y también esa parte vulnerable. Es ese pensamiento de riesgo que nos lo están pidiendo. Entonces, como estamos ya pensando en esa parte normativa de la parte que tenemos nosotros de organización, pues esta parte de riesgo va a ir pues trabajando en la salud, en la parte social, en la parte económica, en la parte de infraestructura, en la parte de ecosistema. Tengo que ir pensando en esta parte de riesgo. Y como ustedes saben, esa parte de riesgo, tengo que identificar claramente el peligro para el cambio climático. Tengo tormentas, inundaciones, eventos de calor, incendios forestales, por ejemplo, cambios crónicos, calor, sequía, cambios estacionales, son las fuentes de peligro que yo voy a tener. También dentro de mi organización tengo que empezar a ver las vulnerabilidades. Bueno, tengo condiciones, estaría apuntando esta parte más de las personas, de la ocupación, de mi infraestructura. ¿Cuál es la parte más vulnerable que yo tengo si se materializara ese riesgo? Y en la parte de exposición, si yo la tengo de una manera directa o indirecta, hay que analizarlo, ¿ok? Pero todo esto nos están dando que yo tengo que hacer acciones y que yo tengo que dar respuestas. Por lo tanto, esta parte de respuesta estamos hablando de escalas de adaptación que debemos de manejar. Entonces, para implementar esa evaluación de riesgo, tenemos que estar siempre preparados, prevenirnos, dar respuestas y recuperar. ¿Ok? Hay componentes de cómo nos adaptamos en la organización que tenemos que ir revisando para poderlo chequear. Y en conclusión, fíjense, nosotros tenemos que integrar la sostenibilidad en nuestros sistemas de gestión. Debemos de normalizar como herramienta clave adaptarnos a ese enfoque del cambio climático y trabajar con colaboración y transparencia, ¿ok? Transversalmente en todos los procesos que nosotros manejamos.
Entonces, el cambio climático nos desafía a transformar nuestros sistemas de gestión en las organizaciones, integrando la sostenibilidad como pilar fundamental para asegurar un futuro viable y sostenible. Bueno, con esto les dejo. Mi nombre es Keila Soteldo y les dejo mis datos y mis contactos para que nos sigan en las redes.